El odio es un veneno que nos tomamos esperando que le haga daño a nuestro enemigo. Alguna vez me encontré con esa frase que me ha servido muchísimo en mi vida personal y también me ha ayudado mucho como para iluminar reflexiones que le ayuden a otras personas a superar situaciones de odio, de resentimiento y puedan llegar al perdón. Hoy nos planteamos esa situación, el perdón y la reconciliación, que vienen a ser como dos cosas que van una tras de otra, pero que no tienen que ir juntas siempre. A veces no van las dos. Primero, porque el perdón nos implica a nosotros una decisión personal de no darle lugar más en nuestra vida al resentimiento, no darle lugar más en nuestra vida a pensamientos de venganza que los ocasionan precisamente al recordar la ofensa recibida, y porque también nos afectan a nivel espiritual, a nivel psicológico, a nivel fisiológico, ¿verdad? Entonces necesitamos nosotros llegar a esa situación de perdón. La reconciliación tiene que ver con que yo restablezca mi relación de amistad o de cercanía con esa persona que me ofendió. Es decir, para la reconciliación se necesitan dos. Para el perdón, yo puedo perdonar y puede que la otra persona no acepte mi perdón o lo acepte pero de manera temerosa y no logre llegar hasta mi vida nuevamente, integrarse como parte de mis afectos, ¿verdad? Entonces no habría una reconciliación, sino que habría perdón porque solo una parte decidió precisamente no darle más lugar en su vida a eso que tanto daño le hacía, además de la ofensa misma que había recibido o del daño con que había sido agredido. Entonces una cosa es el perdón y otra cosa es la reconciliación. Lo ideal sería que nosotros pudiésemos llegar a través de una especie de terapia del perdón, a través de un ejercicio consciente, cuidadoso, paciente, de eso, de liberarnos precisamente de esos sentimientos, de esos pensamientos, de esas sensaciones tan negativas que nos produce la agresión o el daño que nos hacen los demás, para poder llegar a una situación en la cual nosotros primero nos sanemos y después podamos plantearnos la posibilidad de reconciliarnos con la otra parte. Entonces, esta primera parte del perdón es muy personal, es muy de un lado. Y la reconciliación, entonces, sería precisamente la restauración por las dos partes que reconocen su responsabilidad, o que reconoce uno que fue el agresor, el otro que fue agredido, y que sin embargo deciden iniciar o reiniciar un nuevo camino que posibilite convivir de una manera mejor y que no se repita lo sucedido. Para nosotros en Colombia esto suena muy familiar, porque nosotros hemos estado últimamente, durante los últimos años, como en ese proceso de reconciliación y de perdón, así lo hemos llamado nosotros. Pero vemos que se dificulta mucho porque a veces no hay reconocimiento de la agresión. A veces se quiere minimizar el daño que se hizo a las personas y entonces las víctimas pues les cuesta perdonar porque ellos quieren justicia, porque ellos quieren al menos que se reconozca que se hizo un daño y que entonces ese daño tiene que ser reparado al menos a través del reconocimiento de los agresores de que hubo un daño concreto. Esto lo toma de manera maravillosa el Papa en su última encíclica Fratelli Tutti, sobre la amistad social, sobre la fraternidad. Y allí nos habla de los caminos de reencuentro, cómo reencontrarnos para poder perdonarnos y llegar a la reconciliación. ¿Qué produce en nosotros el perdón? Porque bueno, el perdón a nadie se le puede obligar. Yo no puedo obligar a nadie a que perdone. Yo no le puedo imponer a nadie que perdone. ¿Cómo perdonar al que mató a mi hijo? ¿Cómo perdonar al que abusó a mi hija? ¿Cómo perdonar esas cosas? Pues claro, en nuestra lógica, en nuestra razón, puramente ejercicio racional, pues eso no tiene cabida.
Por eso hablamos de las dimensiones, ¿no es cierto?, del perdón. En esa dimensión racional nos cuesta aceptarlo. Es muy difícil y muy complejo porque nuestra lógica humana tiende a la venganza o al desquite, que a veces lo camuflamos tras un lenguaje de justicia, ¿verdad? Pero que en el fondo es eso, como una retaliación, un devolver el mal con mal, que lo único que va a traer es más mal. Precisamente así lo hemos aprendido. Entonces descubrimos esa dimensión racional, pero también vamos entrando en una situación cuando vamos haciendo una buena terapia de perdón, así lo llamaría yo, que también eso tiene que ver con las emociones, con esa parte psicológica, con esa parte profundamente humana, ¿no es cierto?, que tiene que ver con nuestras sensaciones, con nuestra manera de relacionarnos, como nosotros nos hemos acostumbrado a vivir las relaciones con los demás, a entender las relaciones con los demás. Que hemos aprendido, así como hemos aprendido a amar, también hemos aprendido a odiar. Vivimos en una sociedad que tiende precisamente al desquite y al no dejarse el uno del otro. Entonces eso afecta también nuestras emociones. Eso nos desordena mucho la vida a nivel emocional. Y esas emociones afectadas, esas emociones que se ven tan impactadas precisamente por esas situaciones de agresión y que nos producen esas sensaciones precisamente de odio, de rencor y de resentimiento, pues nos afectan a nivel fisiológico. Muchos problemas que tenemos nosotros a nivel de nuestra salud, a nivel físico, tienen que ver con la falta de perdón. Tienen que ver con esos recuerdos dolorosos, con esos recuerdos tristes, con esos grandes sufrimientos de nuestra vida que nos ocasionaron otras personas, la mayoría de las veces en contra de nuestra voluntad, y va produciendo en nosotros problemas a nivel mental, a nivel del sistema nervioso, a nivel también cardíaco. Nos producen úlceras, nos producen muchas cosas que no son otra cosa sino la somatización de una situación que todavía no hemos querido, no hemos podido o no hemos encontrado cómo enfrentar. Por eso cuando hablamos también del perdón, estamos hablando de una sanación no solo a nivel intelectual o cognitivo, sino una sanación a nivel psicológico. Pero también hay una dimensión espiritual en el tema del perdón. Para nosotros los creyentes en Jesucristo, pues descubrimos en la propuesta de vida de Jesús caminos de perdón y caminos de reconciliación. Pero ojo, Jesús no le impone a nadie que tenga que perdonar. Cuando Pedro le dice, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Jesús le responde, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Pero Jesús no le está diciendo, si no perdonas siempre, entonces eres malo o te vas a condenar. No, Jesús lo que le está diciendo es, mira, Pedro, no guardes rencor en tu corazón. Y si por alguna razón en tu corazón guardas algo de rencor, libérate cuanto antes de eso. Y si te vuelven a agredir, no consientas en tu corazón precisamente eso como una agresión, o al menos rechaza la tendencia a la venganza o al dejar de lado a tu hermano que también necesita de edificación, necesita de alguien que a través de su comportamiento no agresivo le ayude a ser un mejor ser humano. Entonces, lo que le está diciendo Jesús a Pedro es, perdona siempre porque eso te va a hacer bien. Perdona siempre porque eso te hace una persona saludable a nivel mental, a nivel psicológico y a nivel espiritual. Es un poco como diciéndole Jesús a Pedro, mira, yo soy tu maestro, tú dices que yo soy tu maestro, tú me has seguido, tú te sientes atraído por mi comportamiento, por mi manera de relacionarme con los demás, por el trato que tengo con las autoridades, etc. Y ves que yo no me desquito de nadie y eso te atrae y te seduce, porque ves que eso a mí me hace feliz y me hace una persona supremamente libre y tranquila. Entonces, si tú quieres vivir esta misma experiencia, pues yo te invito a que te plantees la posibilidad de perdonar porque te va a hacer mucho bien. Entonces, como esas 3 dimensiones que hay que tenerlas muy claras. A veces una espiritualidad desencarnada o un espiritualismo un poco fanático
nos puede llevar a pensar que Dios nos está obligando a perdonar. No, 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 no. Dios sabe que eso no es fácil. Dios sabe que cada uno hacemos nuestros procesos, que a uno se les va a facilitar más de acuerdo a las herramientas que haya recibido en la vida, o porque puede tener la oportunidad de una buena terapia, o un buen retiro espiritual, o unas buenas charlas que lo van ayudando y que lo van motivando a llegar al perdón. Pero hay otros que no tienen esas posibilidades, o que sencillamente la vida no les capacitó de la mejor manera para hacerlo al mismo ritmo. Tal vez algún día lleguen a ese perdón, pero no hay que obligar a nadie a eso. Por eso Jesús no lo impone, y por eso ninguno de nosotros se lo puede imponer a nadie. Cuando se han hecho grandes estudios a nivel mundial sobre la sanidad que produce precisamente el perdón, pues entonces vamos descubriendo posibilidades bien interesantes. Posibilidades de que nos dicen a nosotros, sí, yo puedo salir de esa situación. ¿Cómo lo podemos hacer? Sin minimizar las cosas y sin pretender que la agresión o el daño no sucedió. Hay que partir de eso. Tenemos que partir de una conciencia clara de que sí hubo un daño. Si yo identifico un daño, si sé que alguien me agredió y es evidente que me agredió, que me lastimó en mi persona o en la persona de los que amo, o me lastimó en las cosas que tengo, en mis propiedades, es decir, si me ha lastimado de alguna manera concreta, el primer ejercicio que tenemos que hacer es reconocer que hemos sido agredidos. Aquí el perdón no es que Dios me hace capaz de perdón ya y yo voy a perdonar, no pasó nada. Sí pasó. Y eso que pasó necesita que se haga un acto de justicia, ¿verdad? Eso que sucedió, si alguien, por ejemplo, estrelló mi vehículo, yo puedo perdonarle por haber estrellado mi vehículo y entender que no tuvo la intención, pero que sí se descuidó y me dañó el vehículo y debe pagarme por el arreglo del vehículo, ¿verdad? A no ser que yo en un acto supremo de generosidad le diga, bueno, no me pague, no hay problema, yo arreglo mi vehículo. Pero generalmente en esos casos uno dice, bueno, págame, yo no te voy a demandar, yo no te voy a hacer más daño del necesario, pero ayúdame a arreglar mi vehículo, ¿verdad? Es decir, si hiciste un daño, si tienes una responsabilidad y no te la voy a quitar, ¿verdad? Porque también tienes que asumir esa parte para que tengas la posibilidad tú también de sanar en ti el error que has cometido. A mí me parece supremamente interesante poder encontrar ejemplos en la vida cotidiana. Hay múltiples, hay muchos testimonios que uno puede encontrar en las redes sociales, en internet, pero recuerdo un caso específico de un hombre que en un tribunal está escuchando el veredicto contra la asesina de su hermano, o más bien contra una mujer policía que al parecer se equivocó, aunque fue sentenciada, pero se equivocó al llegar al lugar donde vivía en los Estados Unidos. Iba tal vez muy cansada y se equivocó de apartamento y pensó que había llegado al apartamento de ella, que encontró la puerta abierta y vio a alguien adentro, le dio miedo, desenfundó su arma y mató a un muchacho. Cuando se dio cuenta después que el muchacho estaba en el apartamento de él, no en el de ella, que ella se había equivocado, fue a juicio, la sentenciaron. La familia del joven estaba en aquel juicio y ante la situación pues estaban esperando que se hiciera justicia. Entonces el jurado determinó que esta mujer debía pagar en la cárcel un tiempo por eso que había ocasionado la muerte de una persona. Nadie de la familia, sino solamente el hermano muy joven de aquel que había muerto, se levantó en algún momento porque esta mujer se acercó a pedirle perdón y él se levantó de su silla y la abrazó, se dejó abrazar por ella y ella le pedía perdón. Unos minutos antes él había dicho públicamente que no hablaba en nombre de su familia sino en nombre propio y que le concedía el perdón, que él decidía no llevar sobre sí ningún rencor contra ella, que aunque debía pagar la cárcel como lo había sentenciado el juez y el jurado, pues sin embargo él decidía no llevar odio en su corazón por ella. Ella lo abrazaba muy fuertemente y le pedía perdón y él la perdonó.
De tal manera que sí es posible, pero aquí hay un acto supremo. Aquí hay un acto que nosotros no podemos entender desde nuestras propias posibilidades, como que hay una fuerza superior, como que hay algo que va más allá de nuestras propias posibilidades, que nos hace capaces de esos actos concretos en un momento determinado. Esta persona fue capaz de hacerlo en ese momento, impulsada por una experiencia de fe. Este hombre que perdonó a esa mujer era un hombre de fe y llevaba ya mucho tiempo en una experiencia de fe. Y aunque le causaba profundo dolor la muerte de su hermano y el que esta mujer hubiese causado la muerte de su hermano, sin embargo su experiencia de fe lo llevó a entender que el odio, el resentimiento y la venganza no iban a solucionar absolutamente nada. Que la pérdida ya había acontecido, pero que de aquí en adelante la tarea era construir algo nuevo para él, para su familia y para la persona agresora, ¿de acuerdo? Pero fue llevado por una experiencia espiritual profunda. Por eso no a todo mundo se le puede pedir lo mismo, porque hay personas que no tienen esas profundas experiencias espirituales, o que tal vez las tengan, pero en un acto de desesperación se dejan secuestrar por sus emociones y piden venganza o buscan ellos mismos vengarse de sus agresores. Por eso se habla de que el perdón, para llegar a una situación real y concreta de perdón, se necesita la fuerza de Dios. Y ahí nos quedamos de una manera importante en el plano espiritual. Entonces, para una persona no creyente, para una persona que no tiene una experiencia de fe, ¿no es posible perdonar? Puede ser posible, pero ahí hablaríamos nosotros de que aunque la persona no lo sepa, hubo una fuerza interior superior a él que lo llevó a sobreponerse a sus propios criterios, a sus propias limitaciones y llegar al acto concreto de perdón. Entonces hasta aquí vamos como entendiendo que el perdón tiene varias dimensiones, que el perdón lleva unos procesos, que el perdón implica tiempo también, que el perdón implica posibilidades que hemos tenido en la vida, herramientas que hemos recibido que nos ayudan a que esto sea un poco más posible y más rápido, si queremos decirlo de esa manera, pero que más allá de todo esto, si no hay una fuerza superior que llamamos Dios, no va a ser posible un verdadero perdón. Entonces ahí vamos entendiendo la propuesta de Jesús a Pedro, y que siempre está invitando a que nosotros perdonemos como el Padre del cielo nos perdona. Es que la experiencia de Jesús era esa, que Dios es un perdonador. A veces nos comunican y nos predican a un Dios castigador, a un Dios justiciero. No, Él es justo, pero no justiciero. Nos tratan de mostrar a un Dios que nos infunde miedo y que tenemos que portarnos bien, no hacer daño a nadie, porque entonces nos puede caer el mal encima y qué miedo y nos vamos a condenar. Entonces, esas imágenes falsas de Dios nos llevan también a una tergiversación precisamente de lo que significa la experiencia espiritual, y no nos permite entender profundamente lo que significa el perdón. Dios, el Dios de Jesucristo, es un Dios perdonador. El que te quiera comunicar otra imagen de Dios que no sea esa, el misericordioso, entonces está equivocado. No ha entendido la propuesta de Jesús. No es esa la propuesta de Jesús. ¿Cuántas veces debemos perdonar? Por el bien de nuestra alma, por el bien de nuestra mente, por el bien de nuestras emociones, es decir, por nuestra salud integral. 70 veces 7, es decir, siempre. Entonces perdonar implica que tengo que tolerar que mi agresor siga comportándose de la misma manera, que mi agresor entonces siga aprovechándose de mí y pisoteando mi dignidad y pasando por encima de mí. No se trata de eso. Cuando a Jesús se acerca un hombre y lo agrede, Jesús le dice: ¿qué malo he hecho? ¿Por qué me pegas? Si no he hecho nada malo, ¿por qué me pegas? No tienes ningún derecho a hacerlo, ¿verdad? Él decía que si te pegan en una mejilla, pon la otra. Ese es un lenguaje que en el Evangelio nos está invitando a que tengamos paciencia y démosle la oportunidad al agresor, aunque sea una vez o dos o tres, de que reaccione y se dé cuenta que yo no le voy a devolver mal con mal, pero para que él cambie de actitud.
si en su terquedad y en su cerrazón no quiere cambiar, yo te perdono, pero tomo distancia de ti. Yo te perdono, pero no puedo permitir que me sigas agrediendo. No puedo permitir que te sigas saliendo con la tuya. Y si además eso implica que tengas que asumir ante la justicia una responsabilidad, pues debes asumirla. Pero yo te perdono. Tal vez muchos de ustedes recuerdan el caso del Papa Juan Pablo II, cuando fue baleado en la Plaza de San Pedro por un hombre llamado Mohamed Ali Akka. Y este hombre pues quiso matar al Papa. Y después de que el Papa se repuso, fue a visitarlo a la cárcel. Y allí duró un buen rato con él y fue a darle su perdón, ¿verdad? Pero aquel hombre tuvo que pasar unos años en la cárcel. Parece que esa experiencia con el Papa Juan Pablo II le sirvió mucho y tal vez cambió de vida. Pero esas son experiencias que nos deben a nosotros motivar. Siempre es posible. Y el camino al que nos lleva el perdón, ese saber que nos hicieron daño, que no es fácil, que tal vez a mí me va a costar más que a otros o me está costando más que a otros, pero sigo empeñándome, sigo buscando una buena ayuda psicológica, espiritual, sigo haciendo esfuerzos personales para lograr esa sanidad profunda, pues también me debe llevar a pensar que es posible la reconciliación. Pero siempre reconociendo que se ha fallado, siempre reconociendo que ha habido un daño, siempre hablando con la verdad, porque aquí la verdad tiene un papel fundamental. Les comentaba acerca de nuestra situación en Colombia, por ejemplo. Las víctimas de tanta violencia a lo largo de las décadas en Colombia, de parte de muchas facciones, de los grupos revolucionarios, hasta de las mismas instituciones del Estado y cosas de esas, nos ha llevado a unas divisiones, a unos resentimientos, a unos odios profundos, ¿verdad? Que solo pueden ser sanados cuando los agresores reconozcan ante las víctimas todo el daño que causaron. Tal vez no van a pagar con cárcel todo el tiempo que deberían por tantas muertes, por tanto daño, por tanta violencia, pero al menos las víctimas quieren la verdad. Que en su dignidad no se pase por encima de ellos y como que hagamos la paz como si nada, absolutamente nada hubiera pasado. No, la verdad para que no se repita, no repetición. Para que las generaciones de las generaciones siempre miren en la historia y encuentren modelos que no debemos seguir porque hacen mucho daño, porque destruyen a la humanidad, porque el odio genera odio, porque la violencia genera violencia. Y así se crían nuestros niños y así se crían las nuevas generaciones. Por eso es tan importante un factor que quiero tocar en este momento, la educación en el perdón para las nuevas generaciones. Claro, toda la sociedad comprometida, ayudando a sanar a los adultos y a las familias en toda la violencia que han recibido, a toda la sociedad, pero las nuevas generaciones, los niños, que todavía son permeables en esa dimensión del amor y del perdón, de esa posibilidad, para que ellos también puedan ayudar en esos procesos de reconciliación, para que se puedan criar con una mentalidad de no retaliación, de no venganza, sino de una búsqueda de justicia desde la verdad. Y podamos construir entonces esa sociedad que tanto deseamos, esa sociedad que tanto esperamos que aflore, ¿no es cierto?, con toda su dimensión de humanidad, pero humanidad en el sentido más pleno de la palabra, con los grandes valores, con las grandes disposiciones, con todas las virtudes que hay en cada uno de nosotros para construir una sociedad fraterna, una sociedad solidaria, una sociedad igualitaria, una sociedad donde no se pase por encima de los derechos de los demás. Por eso les digo, el camino de la reconciliación es el perdón. Ese es el camino de la reconciliación. Pero tenemos que hacer el camino bien hecho, sin apurarnos, sin acelerar procesos, no buscando que se note mi nombre y que aparezca y tiene que ser cuanto antes para que yo me pueda hacer famoso porque conseguí procesos de paz, etc. No, esto lleva su tiempo, porque los daños que se causan son profundos. Y así como se causó tanto daño,
restaurar las vidas dañadas y lastimadas va a llevar su tiempo. Eso es un trabajo de artesanía, eso es un trabajo como de Dios mismo, que tiene que ir sanando y restaurando en la vida de cada persona y así en la vida de la sociedad todo lo que se ha ido dañando. De tal manera que para ustedes que en este momento están participando de esta reflexión, la invitación es a eso. Es posible el perdón. Es benéfico el perdón. No es obligatorio el perdón, tampoco es obligatorio, pero que puede traer mucho bien y que puede ayudar a sanar un mundo que tanto lo necesita, claro que también es posible. ¿Que lo podemos hacer por nuestros propios medios? ¿Que desde nuestras simples posibilidades humanas podemos sanar esto? No, yo creo firmemente que se necesita una fuerza superior. Llámese como se llame según las creencias de cada quien, desde mi opción personal de vida, desde mi opción de fe, yo creo que en la persona y en el ejemplo de Jesucristo. Ahí encontramos el camino del perdón, el camino de la reconciliación, no devolver mal por mal. Yo sé que con el tiempo tal vez las heridas se sanen un poco, pero van a doler de vez en cuando. Y sin embargo puedo decir, no vuelvo a pensar en la venganza, no voy a pensar en desquitarme del otro. Al contrario, voy a devolverle el mal que me hizo con bien. Voy a esforzarme por hacer el bien. En la línea de lo que me enseñó Jesucristo. Amen a sus enemigos, oren por ellos, háganles el bien. Recuerdo, para terminar, con un bello poema muy corto que también aprendí en el camino de la vida y que creo que también nos puede ayudar mucho en estos procesos de perdón y de reconciliación. Dice ese poema: la misión de los buenos en la tierra es hacer bien al hombre mientras viva y bendecir el mal que de él reciba y con amor su ingratitud pagar, para que al fin la humanidad rebelde, entusiasmada de tanto ser amada y perdonada, pueda aprender a perdonar y amar. Les deseo muchos éxitos en sus vidas, les deseo muchas bendiciones y sobre todo les deseo que puedan perdonar, que puedan pedir perdón también en todo lo que han dañado a otras personas. Deseo profundamente que seamos constructores de paz, desde el perdón que restaura relaciones, ¿verdad? Que nos reconcilia, que crea una sociedad verdaderamente justa, una sociedad que nos motive a construir lazos solidarios, lazos de hermanos, que a través de todo este compromiso personal logremos nuestra sanación, pero también sobre todo la de nuestro entorno. Ahí somos protagonistas y le pido a Dios esa gracia para cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga y que encuentren en el camino a muchas personas a las cuales motivar y también que puedan escuchar muchas voces que los inviten y les hagan pensar que siempre es posible ser mejores, sanar, perdonar y dejarnos liberar por esa fuerza superior que llamamos Dios y que en nosotros está esa capacidad si se lo permitimos. Muchas gracias.